Bueno, vamos a ver la parte de programación de nuestro primer hardware y software en Arduino, que vamos a llamar como todo en programación Hola Mundo. Entonces, para poder en el simulador escribir el código, voy a apretar el botón que dice justamente código y me va a aparecer el área de trabajo. Por defecto, es decir, la primera vez que yo abro un documento para trabajar con Arduino dentro del simulador, me aparece configurado para programar el Arduino mediante bloques, muy parecido a Scratch. Yo lo que quiero es que ustedes aprendan a codificar en el lenguaje nativo de Arduino, que es el lenguaje C. Para eso van a apretar acá en este cuadro de diálogo y cambiar a texto. Les va a preguntar si están seguros, le van a dar a continuar y va a aparecer esta pantalla. Todo lo que encuentren acá lo seleccionan y lo borran, sí o sí. Y ahora sí, empezamos a escribir nuestro programa. ¿Qué es lo que quiero lograr con este sistema de automatización? Es que cada 3 segundos se prenda un diodo LED, esté prendido 3 segundos y se apague 3 segundos. ¿Sí? Y lo repita en el tiempo. Es decir, hasta que yo le corte la corriente al Arduino va a estar la luz del LED encendida 3 segundos, apagada 3 segundos y así. 3 segundos prendida, 3 segundos apagada. Bien, lo primero que voy a hacer es declarar una variable de tipo entera que se va a llamar LED. ¿Para qué? Para indicar en qué puerto voy a conectar el LED. Yo en mi caso lo tengo conectado en el puerto número 11. Todas las oraciones en el lenguaje de Arduino terminan con punto y coma. ¿Por qué voy a declarar el puerto 11 y por qué voy a declarar la variable LED? LED para hacer referencia a algo que yo conecto al Arduino. En este caso estoy conectando un LED a un puerto del Arduino, que en mi caso también es el puerto número 11. Entonces voy a declarar, antes de empezar a hacer cualquier cosa, las variables que voy a utilizar. Entre las variables que voy a utilizar, en este caso voy a utilizar una variable para guardar el puerto donde yo tengo conectado un LED. Entonces, qué mejor que llamarlo LED. Como los números de los puertos son números enteros que van en el caso de los puertos digitales del Arduino, van del 0 al 13, lo que yo voy a hacer es declarar justamente para guardar un puerto digital una variable entera, que se va a llamar LED. Entonces le asigno a través del igual el valor número 11. Puedo conectarlo en cualquier puerto del Arduino del 0 al 13 en el que vos quieras. ¿Por qué lo conecté en el 11? Porque quise, nada más. ¿Por qué no puedo usar directamente el número del puerto sino que lo hago a través de una variable? Porque imagínate que tu programa sea muy muy grande y el puerto ese yo lo active y lo desactive muchas veces, ¿sí? Y mañana por una cuestión de que agregué más sensores, más actuadores al sistema de Arduino, por una cuestión de comodidad en las conexiones, el LED no va a estar más en el puerto 11, va a estar en el puerto 5. Pero yo lo usé muchas veces durante la programación. Entonces cada vez que aparezca el puerto 11 voy a tener que cambiarlo, el número 11 por el número 8. Ahora bien, si yo en todas las líneas de mi código uso la palabra LED, únicamente donde le puse el valor 11 a LED es donde lo voy a tener que reemplazar por 8. Al principio de todo, después el resto de mi programa no lo modifico. Entonces es una ventaja trabajar con variables el tema de los puertos. Bien, como es una oración, el lenguaje C me indica que para que el compilador entienda que tiene que pasar a otra instrucción, tengo que terminarla con punto y coma. Si no, cuando apriete el botón de iniciar simulación, me va a dar un error. Bien, ahora tengo que configurar el hardware del Arduino. Para configurar el hardware del Arduino tengo una función que se llama setup. Esta función sirve para configurar todo el hardware tanto del Arduino como yo le conecte al Arduino. Actuadores, sensores, todo lo que yo le conecte al Arduino también va dentro de la función setup. Para eso pongo void setup, entre paréntesis nada, abro y cierro llaves y todo lo que esté adentro de las llaves se lo entiende como parte de la función setup. Acá, ¿qué voy a hacer? Configurar mi hardware. ¿Qué hardware voy a tener que configurar? Bueno, mi Arduino, el puerto 11 lo tengo que configurar como salida. ¿Por qué es una salida? Porque yo voy a prender o apagar algo. En este caso un diodo LED podría ser un motor, podría ser la apertura o cierre de una puerta. Bueno,
Entonces, como estoy mandando datos al exterior del Arduino, lo tengo que configurar a ese puerto, al número 11 en este caso, como salida. Yo todos los puertos del 0 al 13 los puedo declarar a todos como entrada, a todos como salida, o a cada uno le doy la configuración que me conviene, o entrada o salida. No puedo tener las dos configuraciones a la vez, o es entrada o es salida. ¿Cómo lo configuro? A través de la función pinMode. Fíjense que la M está en mayúscula, porque va en mayúscula, si no va a dar error. Pinmode, el puerto que quiero utilizar, que es el 11, pero yo lo llamo LED, coma, ¿cómo lo quiero utilizar? ¿Como entrada o como salida? Bueno, en el caso que sea entrada de datos, yo meto datos a través de un sensor adentro del Arduino, es input. Como estoy escribiendo en el Arduino, es output, ¿sí? Todo en mayúscula también, ¿sí? Termino la oración con un punto y coma. No tengo que hacer más ninguna configuración de... No tengo que hacer más ninguna configuración de hardware. Por lo tanto, ahora tendría que escribir mi código, ¿sí? Para escribir mi código, o sea, mi programa que prenda 3 segundos la lámpara, las apague 3 segundos, se escribe siempre dentro de la función loop. El loop es una función especial que lo que va a hacer es ejecutar línea por línea de código que yo le escriba hasta la última. Cuando encontró y ejecutó la última, va a volver a la primera del void loop, ¿sí? O sea, mi programa va a estar ejecutándose de principio a fin indeterminadamente por medio de la función loop. Ahora algo que me estaba olvidando, la función setup se ejecuta cuando arranca el Arduino y no se vuelve a ejecutar hasta que se apaga el Arduino, es decir, se le corta la corriente al Arduino y se lo vuelve a alimentar al Arduino, ¿sí? Hasta que eso no suceda, la función setup no se vuelve a ejecutar. En cambio, la función void loop, sí, hasta que yo le corte la corriente al Arduino está siempre ejecutándose. Entonces, de vuelta, void loop, entre paréntesis, nada, abro y cierro llaves, porque tiene que estar escrito todo mi código central, mi programa central, escrito entre las llaves del void loop. Bien, entonces ahora tengo que prender el diodo LED y dejarlo 3 segundos prendido, apagar el diodo LED y dejarlo 3 segundos apagado. Para prender o apagar un diodo LED es la misma función. La función que me permite prender o apagar un diodo LED, prender o apagar el puerto, lo que yo tenga conectado después, es indistinto. Es la función digital bright, la W también con mayúscula. Y entre paréntesis, el puerto que quiero prender o apagar, y si lo quiero prender o lo quiero apagar. El puerto ya dijimos que se llama LED, que es el 11, coma. Lo quiero prender, o sea, quiero prender lo que esté, quiero encender lo que esté conectado en el puerto número 11. Entonces voy a utilizar la instrucción high, alto. Lo que va a hacer es la función digital bright, es escribir en el puerto número 11 un estado alto. ¿Qué quiere decir esto? Que el número 11 va a pasar de 0 voltios, hablando electrónicamente, de 0 voltios a 5 volts. Bien, terminé la oración, punto y coma. Ahora tengo que esperar 3 segundos. Para producir una espera utilizo la función delay. La función delay recibe como parámetros la cantidad de tiempo que yo quiero realizar la espera, pero de una manera muy particular. La recibe en milésimas de segundo. Es decir, que si yo le paso entre paréntesis a delay el número 1000, lo que va a estar haciendo es esperando 1000 milésimas de segundo, que es lo mismo a decir un segundo. Si quiero 2 segundos le paso un 2000, si quiero 3 segundos le paso un 3000, como voy a hacer ahora. Si quiero algo menor a un segundo, tiene que ser menor a 1000. Por ejemplo, si yo le paso como argumento 500, voy a producir una espera de medio segundo. Si le paso 100, le voy a producir una espera de 0,1 segundo. Yo dije que quiero la luz prendida 3 segundos, por lo tanto le paso 3000 y punto y coma para terminar. Bien. Esta función lo que hace es detener la ejecución del programa, detiene literalmente la ejecución del programa, en este caso durante 3 segundos. No es muy conveniente la utilización de esta función en automatizaciones más complejas, ya que realmente detiene
la ejecución del programa porque detiene al microcontrolador hasta que se agota ese tiempo. Por lo cual, si el microcontrolador está utilizando interrupciones y demás, se va a ver afectado y no va a funcionar como nosotros esperamos. Ahí hay que utilizar otros métodos y otros ingenios de programación. Bien, ahora lo que tengo que hacer es apagar el puerto. Ya lo tuve prendido 3 segundos, ahora lo voy a apagar. Bueno, para apagar el puerto y por ende apagar el diodo LED, voy a usar la función Digital Bright nuevamente. Y entre paréntesis le paso el puerto, que en este caso es el LED, que es el número 11. Y si estaba en high, lo pongo en low, es decir, en bajo, que es lo que y punto y coma para finalizar la oración. ¿Qué es lo que va a pasar? Voy a escribir un 0 en el puerto número 11. ¿Qué es un 0? Poner de 5 volt que estaba antes el puerto electrónicamente hablando, lo voy a poner a 0. Y lo que va a hacer es, al ponerlo a 0, se va a apagar el diodo LED que tengo conectado. Si hubiera tenido un motor, me apaga el motor. ¿Sí? Bien. Por último, tengo que volver a esperar 3 segundos. Por lo tanto, vuelvo a utilizar la función delay. Bien, y ahora tiene que repetirse esto en el tiempo. Prende y apaga, prende y apaga. ¿Cómo lo hago? Bueno, yo programo estas dos primeras instancias nada más. Prendo el diodo LED, espero 3 segundos, apago el diodo LED, espero 3 segundos. Como no hay más líneas de código en el loop, encuentra la llave, asume que es la última línea de código y vuelve acá, a la primera que en el simulador está marcada como la número 6. Ejecuta la 7, la 8, la 9, la 10. Cuando encuentra la 10 nuevamente, vuelve a la 6. Y así se la va a pasar siempre y por eso siempre voy a tener prendiendo y apagando el diodo LED durante 3 segundos. Bien, vamos a probar esta simulación. Prende 3 segundos, apaga. Y fíjense que lo hace en el tiempo. Bien, espero hayan entendido este primer programa en Arduino. Si no es así, los espero en el aula para poder evacuar todas las dudas. Hasta luego.